raíces de prosperidad. En Primera de Crónicas, capítulo número 29, vamos a encontrar un discurso del rey David frente al pueblo de Israel, donde les está motivando a ofrendar, a unirse al proyecto que su hijo Salomón encabezaría para la construcción de un templo. En ese tiempo las personas se encontraban con el Señor en el tabernáculo. El tabernáculo no era nada sencillo, ¿verdad? Pero estaba fabricado por lonas, por maderas previamente seleccionadas. Y allá adentro, ¿verdad? Era todo un proceso para entrar. Incluso no todos podían entrar, pero allá adentro se encontraba el arca del pacto. Y el arca del pacto representaba la presencia de Dios en medio del pueblo. Cuando David llega a convertirse en el rey de Israel, se da cuenta que él vive en un palacio, se da cuenta que él vive en una casa con todas las comodidades, y le dice al profeta Natán que en su corazón está construirle un templo al Señor para que el arca del pacto pudiera estar salvaguardada. Pero Dios le dice que él no es el encargado de construir el templo, sino que sería su hijo. Y entonces David empieza a preparar el camino para que Salomón pueda construir este templo. Pero vamos a analizar un poquito el discurso, esta invitación que David hace al pueblo para unirse a ese proyecto y respaldar a Salomón. Primera de Crónicas 29 del 1 al 2. Luego, el rey David se dirigió a toda la asamblea y dijo: mi hijo Salomón, a quien Dios evidentemente ha elegido para ser el siguiente rey de Israel, aún es joven y sin experiencia. El trabajo que él tiene por delante es enorme, porque el templo que construirá no es para simples mortales, es para el Señor Dios. Usando cada recurso a mi alcance, está hablando David, he reunido todo lo que pude para construir el templo de mi Dios. Así que hay suficiente oro, plata, bronce, hierro y madera, al igual que grandes cantidades de ónice y otras joyas costosas y todo tipo de piedras finas y mármol. Ahora, David está haciendo lo que todo buen líder debería de hacer una vez que invita a las demás personas a poner manos a la obra. Él está poniendo el ejemplo. No sé si tú sepas, pero me imagino que lo sabes. Los pastores también diezmamos. Los pastores también ofrendamos. Yo no paso a dejar mi sobre, ¿verdad? Como lo hacen todos los demás, porque yo ofrendo, yo diezmo directamente a mis pastores, Arturo y Patty. A su vez, ellos hacen lo mismo con sus pastores, Mike y Linda Jones. Pero hay diversos movimientos religiosos que se han levantado a lo largo de la historia, que se han caracterizado por el abuso de los líderes. Pero creo que una de las convicciones que Dios tiene para el crecimiento sano de una congregación, de una iglesia, es que los líderes, si estamos invitando a la congregación, al pueblo a ofrendar a Dios, entonces tenemos que ser los primeros en dar el paso. Primera de Crónicas 20, la segunda parte del versículo 5. Ahora bien, ¿quiénes de ustedes seguirán mi ejemplo y hoy darán ofrendas al Señor? Entonces los jefes de familia, los jefes de las tribus de Israel, los generales y capitanes del ejército y los funcionarios administrativos del rey, todos ofrendaron voluntariamente. Si pueden subrayar la palabra voluntariamente, sería genial. Versículo 8. También contribuyeron con gran cantidad de piedras preciosas que se depositaron en el tesoro de la casa del Señor al cuidado de Jehiel, un descendiente de Gersón. El pueblo se alegró por las ofrendas porque habían dado libremente, subraya libremente, y de todo corazón al Señor. El rey David se llenó de gozo. 3 características que tienen que incluir nuestras ofrendas al Señor. Primero, toda ofrenda al Señor tiene que ser voluntaria. Nadie te puede obligar a ofrendar. Todos los que ofrendamos al Señor lo hacemos de manera voluntaria.
Segunda característica, dice la Biblia que el pueblo se alegró. Tus ofrendas al Señor, mis ofrendas al Señor, tienen que estar envueltas en alegría. Pero también dice que las personas habían dado con libertad, libremente. Nadie te puede decir cuánto puedes o debes de dar al Señor. Conocemos muchas historias de mujeres que están al frente de su casa y no pueden dar con libertad al Señor porque hombres les exigen que den una cierta cantidad específica. Y no hay libertad, porque en el corazón de muchas mujeres está el dar al Señor lo que a Él le corresponde, aunque de Él es todo. La Biblia marca ciertos parámetros que tú y yo podemos seguir para dar al Señor, pero muchas mujeres, muchas familias viven cautivas porque entre los mismos miembros no se practican la libertad para dar al Señor y entonces nos encasillamos. Primera de Crónicas 29:10, ahí adelante, estos son los versículos centrales de este tema. Luego, David alabó al Señor en presencia de toda la asamblea. Oh Señor, Dios de nuestro antepasado Israel, que seas alabado por siempre y para siempre. Versículo 11. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo, oh Señor, y este es tu reino. Te adoramos como el que está por sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. El poder y la fuerza están en tus manos, y según tu criterio la gente llega a ser poderosa y recibe fuerzas. Oh Dios nuestro, te damos gracias y alabamos tu glorioso nombre. Pero ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte a ti algo? Todo lo que tenemos ha venido de ti y te damos solo lo que tú primero nos diste. Amén. He titulado a este mensaje, ese puesto no te pertenece. Ese puesto no te pertenece. Vamos a orar. Vamos a estar siendo intencionales en orar por milagros financieros. Sai me recordó un testimonio que vivimos hace ya 8 años, cuando nos casamos. Nosotros nos casamos en julio y atravesamos un día de la generosidad. Cuando Sai y yo nos íbamos a casar, fuimos a decirle a nuestros papás que teníamos la intención de casarnos ese mismo año. Pero nuestros papás fueron muy sinceros con nosotros. Y aunque nos apoyaron, nos dijeron que no se encontraban en el mejor momento financiero para apoyarnos como a ellos les gustaría. Pero que si lo decidíamos hacer, bueno, pues ellos nos iban a apoyar, estar ahí con nosotros. Nosotros al día de hoy no entendemos de dónde salió todo el dinero. Sí lo entendemos y reconocemos que fue Dios, pero ante nuestro entendimiento humano es difícil creerlo, pero nosotros recordamos esa fecha como una de las tantas muestras de provisión de Dios para nuestras vidas. Fue una boda que a muchos les gustó, pero sabíamos que el Señor nos había dado cada peso que necesitábamos para ese sueño que deseábamos cumplir, y ese fue un milagro financiero. Recuerdo que en esa temporada me llegó un trabajo que nunca más me volvió a llegar, y así actúa Dios de manera milagrosa sobre nuestras finanzas. A lo mejor estás preocupado porque necesitas pagar un tratamiento para alguien que se encuentre enfermo en tu familia. Quieres quizá dar la inscripción para que uno de tus hijos vaya a la universidad, o a lo mejor estás metido en una deuda donde sabes que a menos de que Dios intervenga, entonces saldrás adelante. Bueno, ese es un milagro financiero, y el Señor actúa también de esa forma. Así es que vamos a orar, y si tienes una petición en este momento puedes interceder tú mismo por ella. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por este mes de mayo, el mes de la generosidad.
ponemos en tus manos todas nuestras necesidades. Todo es tuyo, Señor. Todo es tuyo. El oro y la plata, Señor, son todos tuyos. Oramos en el nombre de Jesús para que a través de este mensaje tu presencia nos instruya, Dios, acerca del papel correcto, el puesto correcto que debemos de ocupar como hijos tuyos. Oramos a favor de las personas que están necesitando una provisión sobrenatural sobre sus vidas. Te pedimos que estés con ellos, te pedimos que intervengas, pero no solo eso, que nos des la sabiduría que proviene de ti para administrar de forma correcta aquello que nos has dado. Gracias porque eres bueno. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Volodymyr Zelensky. Todo el día de ayer estuve practicando el nombre. Llegó a la presidencia de Ucrania el 20 de mayo del 2019. Zelensky tenía poco, o más bien dicho, nada de carrera política antes de que llegara a ser el presidente de Ucrania. Él era un reconocido actor y comediante de la televisión ucraniana. Y cuando él ganó la presidencia, muchos fuera de Ucrania se preguntaban cómo pudo un comediante llegar tan rápido, solamente 4 años, ¿verdad? Le bastaron para ocupar el puesto de una nación joven como lo era Ucrania. Y bueno, la realidad es que en el 2015 Zelensky protagonizó una serie televisiva que se llamaba Servidor del Pueblo. Zelensky representaba a un actor que era un maestro de secundaria, quien por obras del destino, ¿verdad?, llega a la presidencia. Gracias a un video que se viralizó en la escuela donde él trabajaba y él estaba hablando en contra de la corrupción en Ucrania. Y entonces dentro de la serie las personas ven ese video y lo ponen como presidente. Bueno, al parecer el papel del presidente que interpretaba Zelensky le gustó tanto a los ucranianos que decidieron llevarlo a la realidad. Y Zelensky se convirtió en el 6º presidente de Ucrania con el 76.5% de los votos a favor en 2019. Una victoria arrasadora. Sin embargo, en febrero del 2022, Vladimir Putin, el presidente de Rusia, toma la decisión de invadir Ucrania con toda su fuerza militar e iniciar una guerra que ha dejado cerca de 146.820 soldados ucranianos muertos. Esto sin contar a los civiles que también han perdido la vida, entre ellos niños y niñas. Zelensky, el hombre que pasó de ser un comediante a presidente, ha recibido muchas críticas. No todas ellas han sido malas. Hay personas, organizaciones mundiales han reconocido su esfuerzo y la fortaleza que él ha tenido para no doblegarse ante el ejército de Vladimir Putin. Sin embargo, una de las críticas que más ha recibido este hombre es que el puesto que está ocupando no le pertenece. Muchos aseguran que el puesto que verdaderamente le pertenece a Zelensky es el de ser un comediante, el de ser un actor, pero no el de ser un presidente. Y la verdad, ante este tipo de críticas solo las sabremos con el paso del tiempo. El rey David declara en Primera de Crónicas 29 el puesto que únicamente le corresponde a Dios. Tuyos, oh Señor, son la grandeza, el poder, la gloria, la victoria y la majestad. Todo lo que hay en los cielos y en la tierra es tuyo. Este es tu reino. Te adoramos como el que está por encima de sobre todas las cosas. La riqueza y el honor solo vienen de ti, porque tú gobiernas todo. David pudo haber resumido estos versículos en solamente 7 palabras. Él pudo haber dicho, tú eres dueño de todo, Dios. Pero no fue así.
David era un poeta, un comunicador apasionado, y él quería dejarnos en claro que Dios es el dueño de la grandeza, que Dios es el dueño del poder, de la gloria, la victoria y la majestad, que Dios es el dueño de todo lo que hay en los cielos y en la tierra, que Dios es el dueño de las riquezas y el honor, y que además Dios está y gobierna por encima de todo. Iglesia, te tengo una noticia. El puesto de dueño le pertenece a Dios. No nos pertenece a nosotros. Tú y yo no fuimos diseñados para ser dueños. Nuestro Dios es el verdadero dueño de todo lo que hay a nuestro alrededor. ¿Y sabes algo? Nadie podrá experimentar la verdadera prosperidad que Dios ofrece si antes no reconoce esta verdad. Dios es el dueño de todo. Chick-fil-A en 2019 logró ubicarse en el tercer lugar de las cadenas de comida rápida más exitosas en Estados Unidos, tan solo por debajo de McDonald's y Starbucks. Chick-fil-A popularizó la venta de los sándwiches de pollo y han recibido diversos reconocimientos, entre ellos el lugar favorito para comer de los estadounidenses o también el lugar con los empleados más amables. Pero hay una característica por la cual esta cadena de comida rápida se ha popularizado, y es que ellos no trabajan los domingos. Chick-fil-A fue fundada por un fiel cristiano bautista y decidió dar el domingo a sus empleados para descansar y que adoraran a Dios quienes así lo desearan. Ahora, seguramente podrías estar pensando, bueno, pero es que un día de descanso es incluso hasta lo que por ley se merecen los trabajadores. Pero llegar a ser el tercer lugar de las cadenas de comida rápida más exitosas, sin abrir los domingos, el día que más estadounidenses salen a consumir comida rápida, es solamente un acto milagroso del Señor. ¿Por qué? Porque en múltiples entrevistas a su fundador le han preguntado cuál es el éxito. Incluso parte de sus ganancias son destinadas a campañas a nivel mundial que van en contra del aborto y en contra de movimientos LGBT. Su lucha es tan fuerte y es tan comprometida que hace unos años entraron en una guerra mediática en contra de los movimientos LGBT. Tan es así que el movimiento decidió celebrar el beso entre personas del mismo sexo afuera de las tiendas de Chick-fil-A, de este lugar, que también estuve ensayando y no me salió muy bien el nombre, pero ahí está. Y aún así, todo pronosticado, ¿verdad?, para que se viniera un derrumbe en su negocio, para que desaparecieran por esta guerra mediática. Pero no fue así. Cuando a este hombre le preguntaron cuál era el secreto del éxito, dijo que él se consideraba a sí mismo como un administrador de algo de lo cual Dios era el dueño. Cuando comprendemos que a ti y a mí no nos corresponde el puesto de dueños, podemos confiar que Dios tiene el control de todo aquello que Él nos ha dado para administrar. Tengo algunos pensamientos importantes, algunas frases. Tú no eres el dueño de tu vida. Dios es el dueño de tu vida. Tú no eres el dueño de tu familia. Dios es el dueño de tu familia. Antes de que Lucas llegara a este mundo, tuvimos una plática con Sandra y Daniel que a nosotros nos marcó mucho. Quizá para ellos fue una plática muy normal, muy común, pero para nosotros marcó la diferencia. Daniel y Sandra Higel es una familia que se ha esmerado de una manera muy intencional porque cada uno de los miembros de su familia cumple el propósito que Dios tiene para ellos. Y esto les ha
costado tomar grandes decisiones, como el hecho de que el día de hoy 2 de sus hijos no se encuentren viviendo con ellos en México. Uno de ellos se encuentra en Burma, un lugar donde apoyan a personas que se han visto afectadas por la guerra. Otro se encuentra en Estados Unidos y constantemente tú ves a Daniel y a Sandra solos porque sus hijos están en el cumplimiento de su llamado. Y le preguntábamos a Sandra, ¿cómo llegaste a tomar esa decisión? Dice, bueno, es que desde que ellos estaban pequeños, nosotros comprendimos que la vida de nuestros hijos no nos pertenecía, le pertenecía a Dios. Y por lo tanto nos esmeramos en cuidar y formar a hijos e hijas que fueran independientes para que cuando el Señor les llamara a servir, ellos lo pudieran hacer con libertad. Esta es una firme convicción de alguien que reconoce que no es dueño de su familia, sino que Dios es el dueño de su familia. Tú no eres el dueño de tus posesiones. Dios es el dueño de ellas. Tú no eres el dueño de tu negocio. Dios es el dueño de tu negocio. Tú no eres el dueño de tus talentos y dones. Dios es el dueño. Ojo acá, tú no eres dueño de tu puesto de trabajo. Dios es el dueño de ese puesto. Hace tiempo platicábamos con unos amigos y les comentábamos que a Ágape, ¿verdad? A cualquiera de las sedes han llegado algunas autoridades del área de seguridad en nuestro estado. Y a pesar de que son nombres bastante criticados por los medios de comunicación, cuando tienes la oportunidad de entablar una conversación directamente con ellos, te das cuenta que ellos comprenden esta verdad más que ninguna otra persona. Hace tiempo le decía a la pastora, ¿qué cree que han estado intentando abrir ya Agape Sur por las noches? Quería ver si usted podría pedirle a esta persona, ¿verdad?, que se está congregando en nuestra iglesia, que pudiera enviar algunas patrullas para estar haciendo algunos rondines. Y la respuesta se tardó un poco porque no podía estar en contacto con esta persona, con este hombre, pero la respuesta me impactó. La pastora me dice, George, ya conseguí el número, y me dijo que se lo diera a todos los pastores de las iglesias de Ágape, porque él está dispuesto a servirles. Hace tiempo este mismo hombre logró recuperar todo lo que habían robado de una iglesia que está saliendo hacia la salida a Zacatecas. La iglesia le habían dejado desmantelada a esas personas. Pero al entender este hombre que el puesto que él estaba ocupando no era un puesto que le perteneciera a él, sino a Dios, entonces puso manos a la obra. Tú no eres el dueño de tu puesto de trabajo. No importa si eres el gerente, si eres el presidente de una empresa transnacional o si eres el dueño de una serie de lugares, de locales en el centro histórico. No sé lo que hagas, pero tú no eres el dueño de ese puesto de trabajo. Dios es el dueño de ese puesto. Finalmente, tú no eres el dueño de tu dinero. Dios es el dueño de tu dinero. Creo fielmente que reconocer que Dios es el dueño de todo es la llave que abre la puerta de la prosperidad, la paz y el contentamiento en nuestras vidas. Como te dije al inicio, las críticas sobre Zelensky han sido fuertes, han sido duras. Y una de las más terribles declaraciones es que gracias a que él está ocupando un puesto que no le corresponde, las estadísticas y todo el daño que ha sufrido Ucrania irá a la alza. Pero como te dije en un inicio, la verdad sobre esas declaraciones solo el tiempo las dirá. Sin embargo, cuando tú y yo nos esmeramos en ocupar el puesto de dueños que únicamente le corresponde a Dios sobre aquello que Él nos ha dado, se presentarán diversas evidencias que anuncian que estamos ocupando el lugar incorrecto. 3 evidencias acerca de que estás intentando ocupar el puesto de dueño, el puesto que no te pertenece. Primera evidencia:
dudamos acerca del obrar de Dios. Dudamos acerca del obrar de Dios. Mateo capítulo número 14, versículo 15. Una historia bastante conocida. Esa tarde, los discípulos se le acercaron y le dijeron: ese es un lugar alejado y ya está haciendo tarde. Despide a las multitudes para que puedan ir a las aldeas a comprarse comida. Jesús les dijo: eso no es necesario. Denles ustedes de comer. Los discípulos contestaron: pero lo único que tenemos son 5 panes y 2 pescados. Le respondieron: tráiganlos aquí, dijo Jesús. Luego le dijo a la gente que se sentaran sobre la hierba. Jesús tomó los 5 panes y los 2 pescados, miró hacia el cielo y los bendijo. Después partió los panes en trozos y se los dio a sus discípulos, quienes distribuyeron entre la gente. La Biblia dice que aquella tarde Jesús alimentó a 5,000 hombres, sin contar a niños ni mujeres, solamente con 5 panes y 2 peces. El obrar milagroso de Dios se mostró sobre una escena donde la escasez estaba presente. Pero antes de que esto sucediera, los discípulos dudaron acerca de lo que Dios podía llegar a hacer a favor de ellos. Es más, se tomaron la libertad de recomendarle a Jesús qué era lo que tenía que hacer. Oye, no hay comida, yo creo que ya es tiempo de despedirlos para que vayan a comprar lo que necesitan para alimentarse. ¿Sabes algo? Muchas veces esa es nuestra actitud. Cuando creemos que somos los dueños de aquello que Dios nos ha dado, nos atrevemos a decirle a Jesús qué es lo que debe de hacer. ¿Por qué? Porque nuestra fe se debilita y nos impedimos a nosotros mismos, a través de la duda, creer que Dios puede obrar de forma milagrosa. Es increíble. Los discípulos tenían cerca a Jesús. Los discípulos habían visto una multitud de milagros, una multitud de demostraciones acerca de lo que Jesús podía hacer. Pero como ellos tenían una mentalidad de dueños, dudaron acerca del obrar milagroso de Dios. ¿Sabes algo? A veces en el hacer ministerio nos enfrentamos mucho a este tipo de cosas. Que nuestros ojos muchas veces ven las cosas de una forma humana, vemos cantidades que decimos: definitivamente esto no nos va a alcanzar para llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado hacer. Pero un grave error es detenernos y creer que el Señor no puede obrar milagrosamente y entonces caminar conforme a nuestro propio entendimiento. Pero una persona que cree que es dueña, que cree que el puesto de dueño le pertenece, duda constantemente acerca del obrar de Dios. También sucede lo siguiente: comenzamos a vivir para nosotros mismos. Comenzamos a vivir para nosotros mismos. Romanos capítulo número 14, versículos del 7 al 8. Pues no vivimos para nosotros mismos, ni morimos para nosotros mismos. Si vivimos es para honrar al Señor, y si morimos es para honrar al Señor. Entonces, tanto si vivimos como morimos, pertenecemos al Señor. Un corazón que se considera a sí mismo dueño de aquello que Dios ha puesto a su disposición, vive constantemente ensimismado, persiguiendo solamente sus propios deseos, sus propios sueños y sus propias necesidades. Semana a semana únicamente va tras aquello que a él le preocupa, tras aquello que él necesita. Y deja de lado una de las principales razones por las cuales Dios nos ha confiado todo lo que tenemos. Esta razón es bendecir a otros. Wayne Myers, un hombre que vino a revolucionar la obra misionera en México, dice:
que todo aquello que no damos terminará perdiéndose. Todo aquello que no damos terminará perdiéndose. Dios no ha puesto delante de nuestras vidas todo lo que tenemos para enfocarnos únicamente en nuestras necesidades. Su deseo es que bendigamos la vida de otros. Proverbios 11:25 dice: el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Tercera y última evidencia de que estás ocupando el lugar de dueño que únicamente a Dios le pertenece. Todo el equipo, ¿sí? ¿Puede venir para acá todo el equipo de alabanza, por favor? No te desconectes. Tercera y última evidencia. Depositamos nuestra fe en las personas. Depositamos nuestra fe en las personas. Colosenses 3:23 al 25. Trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fuera para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor recompensará con una herencia y que el amo a quien sirven es Cristo. Pero si hacen lo que está mal, recibirán el pago por el mal que hayan hecho. Porque Dios no tiene favoritos. Creer que la provisión y lo que necesitamos viene de personas, de seres humanos como tú y como yo, es un claro ejemplo de alguien que no considera a Dios dueño de todo, tal como el rey David lo consideraba. Y ¿sabes algo? Esto es muy peligroso, porque entonces comenzamos a posicionar a personas, comenzamos a enaltecer a personas y los ubicamos en un lugar en el cual únicamente Dios debe de estar. Hay personas que viven desgastadas emocionalmente porque tratan de tener el contentamiento de personas que quizá mantienen la estabilidad de las finanzas de su empresa o de su negocio, y viven temiendo que si pierden a ese cliente, entonces todo se venga abajo. Pero esa es la mentalidad de alguien que no considera a Dios como el dueño de todo. Porque cuando consideramos a Dios como el dueño de todo, sabemos que Él es la fuente de la cual brota la provisión para nuestras vidas. Sin embargo, cientos de personas todos los días depositan sus planes y proyectos en relaciones humanas antes que ponerlas bajo el poder y la soberanía de Dios. Pero el día de hoy el Señor quiere que tomes una decisión que marque el rumbo diferente de tu vida y de la de tu familia. El día de hoy el Señor quiere que tomes el puesto que verdaderamente te corresponde, el puesto de administrador. Salmos capítulo número 8, versículos del 4 al 6. Checa esta hermosa declaración. ¿Qué son los simples mortales? ¿Qué somos tú y yo para que el Señor piense en nosotros, los seres humanos, para que de ellos te ocupes? Sin embargo, los hiciste un poco menor que Dios y los coronaste de gloria y de honor. Los pusiste a cargo de todo lo que creaste y sometiste todas las cosas bajo su autoridad. Él es el dueño y tú y yo somos los administradores. El puesto de administradores es el que a ti y a mí nos corresponde. Cierro con esto. Hace como un mes estábamos en
la reunión de oración y iba a comenzar el discipulado. Ya estaban aquí al frente todos los líderes, estaba Fer, estaba Ale cantando. Y un domingo antes, había sido un domingo donde el calor estaba pegando terrible aquí en Agape Sur, como ahorita. Pero más aún, ahorita está sabrosón, ¿verdad? Y para serte sincero, llegué, ¿verdad? Ya traía mi mensaje preparado y comencé a ver alrededor. Vi que unas luces estaban fallando, vi que otra vez estaba por caerse esto, que las goteras seguían, pero a mí me preocupaba mucho lo del calor. Y decía, ¿qué va a pasar más adelante? ¿Qué va a pasar si la gente no soporta el calor y no tenemos los aires acondicionados que necesitamos? La gente se va a empezar a ir, van a dejar de congregarse. Y empezó a ponerse una carga en mi corazón muy fuerte. Pero yo volteaba a todos lados y todos estaban adorando. Pero esa noche sucedió algo muy especial, muy rápido, pero muy especial. Una mujer se acercó, me tocó por la espalda y me dice el Señor que esa carga no te pertenece. Él te ha puesto al frente de esta iglesia, pero Él no deja de ser el dueño de esta iglesia. Para mí fue una muestra del amor de Dios. Batallé un poquito para asimilarlo. Llegué a la casa, creo que fue hasta el día siguiente cuando le platiqué a Sai lo que había sucedido. Pero cuando el Espíritu Santo se muestra de una forma tan personal y tan precisa sobre algo que aqueja tu corazón, algo que ocupa tu corazón, nuestra respuesta no puede ser otra más que obedecer y caminar en confianza para aquello que Él nos está hablando. Así es que el día de hoy quiero invitarte a que tomes la decisión de ocupar el lugar que te corresponde. Suelta las cargas, suelta la presión. Recuerda, tú eres un administrador. Los que tienen a su cargo a personas que trabajan para ustedes conocen la presión de llegar al fin de semana y haber tenido una semana con ventas bajas, con proyectos que quizá no les han pagado, con facturas que no se han cobrado, porque saben que hay una responsabilidad de mantener a los empleados que están trabajando con ustedes. Pero lo más seguro es que la persona más ocupada para que el pago llegue a la mano de los trabajadores y sus familias es el que está al frente. Y lo mismo sucede con Dios. Iglesia, Él es el dueño. Y Él está mucho más ocupado de lo que tú y yo podemos estar para proveer todo lo que necesitamos. Amén.